Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Sean bienvenidos todos ustedes a nuestro curso de Historia Universal. Vamos a continuar hablando sobre el Imperio Romano. Y hoy vamos a tomar el punto de la crisis del Imperio Romano. Cómo Roma cae en un momento en crisis debido a las diversas guerras civiles entre generales. ¿Correcto? Cada uno de ellos ganadores de una campaña, conquistadores de otro reino y que buscaban la forma de hacerse del poder. Muy bien. Crisis de la República Romana. Los antecedentes. Esta crisis de Roma, correcto, se dio por la profunda desigualdad económica y social. A ver, perdón. Ya. Ahora sí. Por la profunda desigualdad económica y social que afectaba a todos los sectores, sobre todo a los sectores populares. Y los beneficiados de estas desigualdades eran las familias patricias, los patricios, los ciudadanos de este imperio. Hubo un fracaso de los proyectos de reforma agraria que hubieran disminuido el conflicto social. Ahorita vamos a ver lo que los hermanos Graco estaban proponiendo. La rivalidad entre populares, los patricios que defendían reformas a favor de las plebe, los patricios populares, y los optimates, los mejores, los optimates, que eran conservadores y enemigos de cualquier cambio. Entonces, aquí vemos que había dos bloques. Los que estaban a favor de la plebe, los populares, y los optimates, que estaban en contra de todas estas reformas. Todo ello trajo una serie de guerras civiles y que conformaron un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Un triunvirato es una alianza de tres administradores, tres emperadores, tres reyes, tres cónsules, como los quieran llamar, que administraban el Estado romano. ¿Correcto? Estas son las causas. Este tipo de esquema se lo conoce como el pez de Chicago. Muy bien. A ver, la República Romana enfrentaba graves problemas. Estas desigualdades sociales afectaban específicamente a los sectores más populares. Entonces, se trató de realizar una reforma agraria. Esta reforma estuvo encabezada por los hermanos Tiberio y Cayo Graco, tribunos de la plebe. ¿Correcto? Los hermanos Graco impulsaron una serie de reformas a favor. Tiberio Graco trató de establecer una ley agraria que beneficiaría a los plebeyos con la entrega de tierras. Sin embargo, ante esta ley fue asesinado por los patricios antes de que se llevara a cabo. Cayo Graco intentó, mediante una ley frumentaria, pero que también fracasó. Luego se suicidaría ante una conspiración en su contra. Los intentos fallidos de tratar de estabilizar a Roma trajeron consigo una serie de enfrentamientos, ¿correcto? Que originaron una guerra civil. Un ratito, una guerra civil entre los principales generales de Roma. Bien. ¿Correcto? A ver, disculpen un instante. Cuando hablamos de la ley frumentaria, estamos hablando de una ley de trigo y de otros cereales o relacionado con ellos. Entonces, en esa ley frumentaria quería reducir el precio del trigo, perdón. Entonces se desataron las guerras civiles.
En total hubo 3 guerras civiles, cada una de ellas desencadenó en la creación de un triunvirato. La primera, se enfrentaron Mario del Partido Popular a favor de la plebe y Sila con el partido senatorial. Sila derrota a Mario en la batalla de Portacolina y es proclamado dictador. Se establece el primer triunvirato formado por Julio César, Pompeyo y Craso. La Segunda Guerra Civil se enfrenta a Julio César y Pompeyo. Julio César derrota a Pompeyo en la batalla de Farsalia y se proclama dictador. Se establece el segundo triunvirato, establecido por Marco Antonio, Lépido y Octavio. Se enfrentan Marco Antonio y Octavio. Quien triunfa es Octavio, quien derrota a Marco Antonio y su aliada Cleopatra en la batalla de Accio. Y se inicia el principado de Octavio. Vamos a ver. Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila se enfrentaron. Cayo Mario favorecía a la plebe y Sila al Senado. Sila vence a Mario en la batalla de Portacolina y se impuso la dictadura corneliana, consolidándose el poder aristocrático patricio. Tras la muerte de Sila, se conforma el primer triunvirato cuyo objetivo era el control absoluto del Estado. En este triunvirato estaban Craso, Pompeyo y Julio César. Julio César se hizo nombrar gobernador de la Galia, de la que los romanos poseían solo una parte, por lo que se propuso conquistarla por completo. Entonces, Julio César conquista la Galia, derrota a los galos, a Vercingetorix en la batalla de Alesia, rey de los galos, quien se rinde ante Julio César. Aquí podemos ver una imagen. Julio César logró el control absoluto de toda la región. Esta campaña contra los galos le dio popularidad, gloria y riqueza necesarias para poder llegar al poder en Roma. Ante el aumento de la popularidad de Cayo Julio César, Cneo Pompeyo, correcto, Cneo Pompeyo, se inicia una serie entre ambos de desencuentros que terminan en un conflicto. Vamos a ver. Tras la muerte de Craso, recuerda, Craso, el del primer triunvirato, era Craso, Pompeyo y Julio César. Tras la muerte de Craso, Pompeyo se proclama cónsul sine collega, provocando una reacción de Julio César, quien cruza el Rúbico para reclamar también sus derechos para postular al cargo de cónsul en Roma. Julio César ingresa sin resistencia a Roma y derrota a Cneo Pompeyo en la batalla de Farsalia. Pompeyo huye a Egipto. Allí es ejecutado por orden del faraón Ptolomeo XIII, asesorado por el eunuco Pontino. César desconoce el poder de Ptolomeo y encumbra a Cleopatra al trono de Egipto. Bien, entonces Pompeyo es eliminado y Julio César se alza como emperador de Roma. ¿Qué más sucede? Al retornar a Roma, a la capital, Julio César es proclamado dictador perpetuo por el Senado. Reparte los ager públicos, que es las tierras entre los veteranos de su ejército. Promulga leyes destinadas a fomentar el desarrollo económico y el embellecimiento de Roma. Sin embargo, estos proyectos que Julio César tenía en mente para poder engrandecer Roma y embellecerla,
se vieron truncados tras las conspiraciones de asesinatos encabezados por el propio Senado. Cuando Julio César iba camino hacia el Senado, fue emboscado y apuñalado por un grupo de republicanos, liderados por Casio y Bruto, o Brutus, como lo conoce la historia. Y Brutus era el hijo adoptivo de Julio César. Es lo que dicen algunos historiadores. Otros historiadores argumentan que Bruto, más que su hijo adoptivo, era su pareja. ¿Correcto? Bueno, seguimos entonces. Muerto Julio César, el Senado se queda sin un cónsul, se queda sin un dirigente. Entonces, se conforma un segundo triunvirato, encabezado por Marco Antonio, Lépido y Octavio. Entonces, se genera la Tercera Guerra Civil. Marco Antonio era general de un gran ejército, quien se instaló en Egipto y se enredó con Cleopatra, la última reina de Egipto, ¿no? Una mujer muy hábil en el arte de las guerras, una diplomática muy inteligente, que supo convencer a Marco Antonio, y bajo la protección de Marco Antonio, Egipto se resistía, digamos, o se mantenía todavía en el poder. Se entretuvo en fiestas y placeres. Ya. Se entretuvo en fiestas y placeres, lo cual motivó que Octavio lo acusara de traición. En el 32 a.C. se produjo la ruptura entre los dos triunviros, Marco Antonio y Octavio. Ojo, ¿recuerdan ustedes que en religión estuvimos viendo la historia de Herodes el Grande? Y Herodes recibió el apoyo de Marco Antonio para perpetuarse o sea, para perpetuarse en su reinado en Israel. ¿Ven cómo la historia se está entrelazando entre todo? Muy bien, continuamos entonces. Esta tercera guerra civil enfrenta a Marco Antonio y a Cayo Octavio. Marco Antonio organiza un ejército con el que se dispuso a combatir a Octavio, pero fue derrotada en la batalla de Accio. Octavio persiguió a Marco Antonio hasta Egipto, donde, sintiéndose derrotado, Marco Antonio se suicidó y Cleopatra intentó seducir a Octavio. Pero, siguiendo el ejemplo de su amante, Egipto quedó convertido en una provincia romana. ¿Correcto? Entonces, al intentar seducir a Octavio y no tener resultados, Cleopatra se suicida y Egipto se convirtió desde ese momento en una provincia romana. Luego de la muerte, o sea, luego de que Octavio triunfó sobre Marco Antonio y Cleopatra, Octavio quedó como cónsul único. Y ese Senado le otorgó el título de princes, primer ciudadano. En el año 30, al intentar agrupar en torno a su persona todas las fuerzas vivas para darle al imperio un exhausto orden pacífico. Y aquí es donde nace la historia de la Baja Roma y de Alta Roma. ¿Correcto? Aquí tenemos las tres guerras civiles que ocasionaron y donde Octavio se proclama princes. Y es a partir de Octavio donde comienza una nueva era del Imperio Romano. ¿Correcto?
el emperador Octavio pasó a llamarse Augusto, ¿correcto? Siendo el primer emperador de Roma, Augusto, tío abuelo de Julio César, ¿correcto? Es el nombre de Octavio Augusto. Entonces, Octavio se convierte en el primer emperador de Roma y a partir de ahí comienza ya otra historia de este fascinante imperio romano. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?